Evangelio de Juan, capítulo 8 y el verso 31. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gracias, Señor. Juan 8, 31 al 47. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 37. Si le parece, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga. Amén. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta hora que nos hemos reunido por tu amor y gracia, que nos permite, Señor, la existencia, el pensar, el estar cuerdos, el poder caminar, el poder respirar, todo lo que usted nos da, que es bueno. Y hoy, Señor, que nos permite estar acá, Señor, sentados a la mesa para disfrutar del pan que usted mismo nos da. Señor, recibe la gratitud nuevamente en esta hora. Nos ponemos, Señor, dispuestos con el oído, el corazón, la mente, para escuchar, Señor, de ti, la palabra, la enseñanza. Recibe la gratitud, Señor, nuevamente. Bendiga a los hermanos, bendiga a su pueblo, bendíganos a todos hoy, Señor. Bendiga a los oyentes que puedan oír después, Señor, a través de un audio o video, esta palabra suya, Señor, que es vida y es salvación para todo aquel que cree. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 8, 31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavos del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Estamos en lugar. Amén. Vamos a enfocarnos hoy en el versículo 43, amados hermanos, que vamos a tratar de hoy explicar, y esta va a ser nuestra tarea de hoy, de cómo explicar esta palabra y cómo también darnos cuenta, hermanos, por qué, como una pregunta, ¿por qué? Es que muchos no entienden el lenguaje de Dios, no entienden el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Y no estoy hablando de que no tengan capacidad del momento que leen la Biblia o escuchan la palabra de Dios, no tengan la capacidad de entender como es que algo que no se puede entender, como que es un misterio la Escritura.
Al contrario, lo entienden tanto que se dan cuenta cómo les declara culpables la palabra del Señor, que les hace ver que están viviendo en pecado, y por tal cuestión es que no quieren oír la palabra del Señor, no porque no la entiendan. Pero vamos a ver hoy cómo el Señor les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él les contesta también como una forma de decir: ¿por qué no le entiendes? Porque no podéis escuchar mi palabra. Muy bien, así es que vamos a estudiar esto hoy. Quisiera empezar con esto, hermanos. Sin duda el lenguaje del cielo, el lenguaje de Jesús, el lenguaje de Dios es muy diferente al lenguaje terrenal, al lenguaje pecaminoso. Estamos hablando entonces, hermanos, de dos ideas diferentes, dos pensamientos diferentes, dos mundos diferentes totalmente, o dos manantiales, como dos nacimientos de agua diferente, totalmente diferente el uno al otro. Para poder más o menos entender la idea, cómo el Señor les dice: ¿cómo no podéis entender mi lenguaje? ¿Cómo no podéis escuchar mi palabra? Bueno, vamos a explicar hoy, hermanos, que cuando nosotros estamos enseñados y acostumbrados a nuestro lenguaje terrenal, a nuestra forma de pensar terrenalmente, nos es muy difícil, hermanos, poder comprender o poder escuchar la palabra del Señor. Desafortunadamente, el hombre natural caído de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, o de la comunión con Dios y la conexión con Dios, desafortunadamente ha quedado en un estado, hermano, muerto, crítico, deteriorado, incapaz de poder entender, de poder discernir las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, las cosas espirituales. Queda en un estado incapaz, está muerto. Y es por eso, hermano, que la Biblia nos enseña que lo espiritual se ha de entender para cuando alguien ya nace espiritualmente. Y entonces puede acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Muy bien. ¿Por qué, hermanos? Por lo tanto, el tal hombre que está caído de la gracia de Dios tiene una mentalidad y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a lo que es bueno, a lo que es santo, a lo que es puro, y como consecuencia, hermanos, tiene una mente o una mentalidad, pensamientos poseídos por Satanás. Se oye como algo como que difícil de decir, hermano. Entonces, a la gente que no percibe las cosas de Dios, que no quiere oír la palabra del Señor, ¿están poseídos? ¿Están endemoniados? Y sí, están endemoniados. Y todo eso, hermano, ha sido por lo que Satanás ha implantado en la mente del hombre, del ser humano, que Satanás mismo cultivó por muchos años y llevó a ese estado a tal hombre, a una mente reprobada, le enseña la Biblia, a una mente maligna, perversa, irracional, llena de egoísmo, pecado y todo tipo de maldad. Eso es lo que Satanás ha injertado desde el primer hombre, con la idea que le dio acerca de que no era pecado si desobedecía a Dios. Y todo eso podemos verlo hoy en la sociedad, en nuestro mundo, nosotros mismos, que ahora como cristianos totalmente Dios nos ha transformado nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Pero acordémonos tiempo pasado, ¿cuál era nuestra mentalidad? ¿Acaso no era de continuo solamente el mal, de continuo solamente el pecado, la maldad? Estábamos, hermanos, por naturaleza destituidos de la gloria de Dios, con una vida llena de pensamientos y acciones de maldad. En el versículo 44 que leímos, fíjese, el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que tenían la mentalidad no de Dios.
Ellos alegaban ser descendientes de Abraham. Ellos alegaban ser hijos de Dios, diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un solo Padre que es Dios. Pero era falso. Era mentira. ¿Por qué? Porque en sus corazones estaba la maldad, el egoísmo, la envidia, la altivez, el orgullo y muchos pecados que no los sacaban a la luz, pero sin duda estaban dentro de sus pensamientos y de cosas que hacían ocultamente. Pero el Señor, que conoce todo, por eso les dijo en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué tenían esos deseos? Por la misma mentalidad que habían ya creado después de muchos años. Después de mucho tiempo de estar maquinando la maldad, de estar pensando en la maldad, y esos deseos querían hacer. Así es que sí es una mente poseída por Satanás. Muy bien, así es que a tal grado, fíjese que el Señor Jesús les dice: Él ha sido homicida desde el principio. Ha sido asesino, homicida, ladrón, mentiroso. Y si no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, hermano, están tan arraigados en el mal, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ellos decían que hacían lo bueno, que ellos no estaban en pecado, que ellos hacían la voluntad de Dios. Ellos se consideraban a sus propios ojos santos, dignos, puros, y que no eran malvados. Y hoy estamos también cerca en esta sociedad a que así piensen, o de hecho muchos pensamos, aun cuando hacemos lo malo, que no hacemos lo malo, que no somos tan malos como otros, ¿cierto? Pero hermanos, es tan grande el error en llegar a creerse que estamos haciendo lo bueno y llamarle a eso que hacemos, llamarle bueno aún cuando es malo. Que vemos que cuando Jesús está hablando la palabra del Señor, estos hombres no pueden soportar la verdad. No pueden creer a la verdad porque están tan arraigados a la mentira que ya la verdad la toman como algo malo, como algo incorrecto, como algo fuera de su, no de su capacidad, sino de su estilo de vida. Y prefieren vivir en una vida donde ya han vivido en el pecado por muchos años y no dejar ese estilo de vida y esos pensamientos perversos y pecaminosos, que aceptar la palabra del Señor. Es tan difícil ver, hermanos, la condición del hombre y hasta dónde ha caído. La falta de entendimiento, la falta de capacidad para poder recibir, hermanos, lo que es la palabra del Señor tan pura y limpia, tan santa que es la palabra del Señor, y el hombre no la considera para tomarla para sí. Prefiere tomar otro camino y tomar otros pensamientos. Miren el Salmo 53:1 dice: esta es la fuente también, hermanos, de lo malo. No solamente la mente, sino lo que produce en el corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Fíjese lo que es la mente reprobada y la mente retorcida. Dice el hombre necio, en su corazón dice: no hay Dios. No es que hizo un estudio bíblico, no es que hizo algo profundo, estudió y demuestra con teología de que Dios no existe. No está haciendo eso. Solamente está diciendo: Dios no existe, porque desecha la verdad de Dios, no quiere el consejo de Dios, quiere desaparecer
de la faz de la tierra la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, las leyes de Dios. Por eso es aquí que Jesús le decía, si fueses hijos de Abraham, ustedes obedecerían como Abraham obedeció a Dios, tendrían fe para con Dios, serían sumisos, serían obedientes, serían humildes. Pero ustedes procuráis matarme. Fíjense lo que querían hacer, hablando de que querían apagar la palabra de Dios. Y hoy en día la sociedad también quiere matar a Dios. En los colegios, en el mundo político y en toda la sociedad, día a día el hombre se impone contra Dios y quisiera matar a Dios. Cuando digo matar a Dios es desaparecer la palabra de Dios de sus vidas. Por eso mira la fuente de maldad, cómo pone el necio en su corazón decir, Dios no existe y solamente soy yo, mi mente, lo que yo quiera hacer, lo que yo creo, lo que yo piense. Esa es la verdad para mí. Y el Señor miró desde los cielos, dice, buscando a ver si alguien hacía lo bueno, y no había ni siquiera uno. Por eso aquí que la Escritura dice que no hay bueno sino solo uno, solamente Dios. Pero que vio que el corazón de los hombres, todos estaban corrompidos, todos hacían la maldad, todos estaban haciendo lo abominable delante de los ojos de Dios. Y dice que él miró, hermanos, hacia abajo para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se corrompieron. ¿Qué significa? Todos se volvieron atrás. ¿Se recuerda la mujer de Lot cuando dice que volvió atrás? Porque da a entender que ella seguía anhelando la vida pecaminosa. Pero desde el primer hombre se volvió atrás, se volvió hacia el deseo malvado de su corazón, se volvió de Dios y se volvió hacia la fuente de su maldad. Muy bien, así es que ¿qué vemos aquí, hermanos? Que el hombre tiene la fuente de su maldad por esa mente reprobada y caída, separado de Dios, de solamente maquinar y pensar en lo malo. También el Salmo 92, verso 6 nos dice, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. ¿No entiende qué? Las cosas de Dios. No lo comprende porque está en un estado natural, un hombre carnal o el hombre animal que dice la Escritura. Y no puede, por más que quisiera, no puede entenderlo. ¿Por qué? Porque está en una condición de una mente reprobada. Así que el Señor, hermanos, le dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Lógicamente, porque estamos adaptados a un lenguaje separado de Dios, a un lenguaje común en la humanidad de pensar y hacer el mal de continuo. Esa es la semilla en la humanidad, un solo lenguaje mundial, terrenal o carnal o humano, de que desde el primer hombre hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, el hombre ha tenido esa descendencia de un mismo lenguaje de continuo pensamientos de pecado y de maldad. Así está el hombre separado de Dios y por tal el hombre no puede entonces recibir, escuchar la palabra del Señor, sino que la desecha porque no entiende, porque no tiene otro lenguaje más que el de pecado en su mente. Así es el tal o la condición del hombre separado de Dios. Y hermanos, pienso que no solamente ha afectado al ser humano, pero como para dar un poco de ilustración, aún las mismas criaturas de Dios, las criaturas me refiero a animales, aves, otro tipo de animales, que igual, hermanos, han sufrido la decadencia, el cambio del pecado o la separación de Dios. La consecuencia ha llevado a cambios no solamente al ser humano, pero también a las criaturas que el Señor creó, como las bestias salvajes y muchos animales que ya no están en el habitar donde estuvieron en Edén. Y que un día la palabra del Señor nos enseña que serán transformados todo, pero hoy en día igualmente ellos viven bajo un estado decaído, irracional.
Por eso la Biblia nos llama y nos dice, no seas como el mulo y no seas como el caballo, que no tienen entendimiento. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, los animalitos, algunos de ustedes tal vez lo ha vivido, lo ha visto esto, y que los perros tienen a veces esa tendencia a ser un poco egoístas. Bueno, nosotros tenemos ahí 2 perritos en casa, y uno de ellos es un poco egoísta. Se pone a comer primero, se les dan el mismo plato y primero come él solo, y no le deja comer al otro. Y él es el más pequeñito, pero se crió así siendo egoísta. Y se pone a comer y hasta que está casi a punto de reventar es cuando se quita del plato. Está come y come y come y el otro nomás lo observa y el otro está grandote y ese está medio bravo, pero es como, ¿cómo decirle? Es como noble, algo así, más sencillo el perrito, el más grande. Si fuera decirlo como los humanos diría, es más humilde. Ahí está viéndolo y no le hace nada. Él podía darle un manotón nomás y aventarlo para allá y quitarlo del plato. Pero se enseñó así desde chiquito a que el otro era como el líder, como el que lo guiaba, que lo enseñaba. Y se ha mantenido así. El perro grande ahora lo mira comer y espera hasta que el otro se termina y ya le da chance y viene y todavía hasta le gruñe después de que ya terminó y como diciendo, deja mi comida. Lo hemos visto, por ejemplo, de que también los juguetitos que tienen para jugar andan peleándose uno y otro. Y el más pequeño se llama Cooper. Cuando puede, ¿sabe qué es lo que hace? Esconden los juguetes. Los esconde, hermano. Pareciera como la gente también un poquito así, ¿no? De egoísmo. De que esconden sus juguetes. ¿Se ha visto niños también cuando eran así chiquitos y egoístas? No agarres mi juguete. Y esto es mío. Y hasta los grandes, ya cuando somos grandes. Y yo no te presto mi carro. Y yo no te presto mi bicicleta. Lo tuyo es tuyo y cada quien con lo suyo. ¿Cierto? Pues este animalito, así como lo ve, busca los juguetes cuando anda él solito y los va a esconder, se pone a rascar, y luego los tapa con la trompa, con la nariz. Ahí lo andamos viendo cómo anda haciendo eso, lo que es el egoísmo. Es increíble que hasta en los animales, en las especies que Dios un día creó perfectos, hoy se miran imperfectos. Y así está la humanidad. Y hoy en día, hermanos, ¿cuántos podemos ver a gente que está en la calle mendigando, que está en una condición, hermanos, de necesidad, pero que volteamos el rostro para otro lado y nos adueñamos de lo que tenemos, que no lo soltamos ni por un momento, porque decimos esto es mío y ustedes tienen lo suyo, y en una forma de egoísmo vivimos, hermano, por la decadencia en que el hombre se encuentra separado de Dios. Es triste ver esto, hermanos, pero en el cristianismo supuestamente debemos nosotros ser diferentes ya como éramos antes, quitando nuestra malicia, quitando nuestra mente terrenal, nuestra mente carnal, nuestra mente caída, para vivir una vida, hermanos, en comunión con Dios y en comunión unos con otros. Los hermanos, como si todos lo tuviésemos todo en común. No estoy diciendo que tenemos que vender nuestras cosas y repartirlos, no. Pero el sentir de compasión y el sentir de misericordia debe de existir en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y nuestra mente debe de ser transformada a una mente dura, una mente pecaminosa, una mente tierna, una mente de Dios, una mente espiritual, a una mente de misericordia, una mente pura, a una mente santa, una mente que desea lo bueno para el hermano, que desea, hermano, que el hermano sea bendecido, que esté bien, que esté ayudado por Dios. Cuando decimos amén. Ahora, hermanos, ya entendimos cuál es la situación, por qué el hombre no puede escuchar la voz de Dios, o por qué no puede recibir la palabra de Dios, o por qué no puede entender el lenguaje, dijo Jesús. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Les digo, porque no pueden oír la palabra de Dios.
estaban contendiendo con él. Él les decía una cosa y ni por aquí él les hablaba y ya estaban con otra idea. Hoy se le puede evangelizar a la gente y estás hablándole la palabra de Dios y por aquí te están contradiciendo la palabra del Señor. Lo mismo es. Incluso nosotros, hermano, podemos hoy estar escuchando la palabra del Señor y podemos tener nuestras propias ideas conforme a lo que hemos ya argumentado por muchos años y decir, no, yo creo que es así como yo pienso. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución, hermanos, para poder escuchar la palabra del Señor? Para poder entender el lenguaje de Dios, definitivamente, hermanos, será ser, hermano, transformado a una nueva criatura, a una nueva mentalidad, a un nuevo nacimiento espiritual, como nos enseña la Escritura. En Mateo 11:28 el Señor les habla a la multitud y les dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Fíjese, llama a todos cuando les dice los que estáis cargados. ¿Qué es cargados? Según lo que estudiamos el día miércoles pasado, que son cargas que los líderes espirituales, dice, ponen a la gente, cerrándole la puerta de salvación a aquellos que quieren entrar y que no los dejan entrar porque les imponen cargas pesadas que ni ellos mismos quieren mover con un dedo, que eran cargas pesadas, hermanos. ¿Se recuerdan los que estuvimos en el estudio? Ahorita no lo voy a explicar, pero era algo religioso que la gente a través de la religión viene a terminar un estado de cansancio, de cargas pesadas que al final no te llevan con Dios, no te llevan a una vida sana, una vida de libertad, una vida de esperanza, salvación, sino una vida de cargas. Y Jesús le dice, vengan todos los que están llenos de cargas por las tradiciones, por las prácticas judías, por las prácticas que han impuesto como ley, vengan que yo les haré descansar. Así es que les quiere decir que les quitará sus cargas. Y luego los que están cansados, ¿qué es los que están cansados? Es los que ya están a un límite, están al borde de explotar, como decimos nosotros, ya están hartos en la vida que llevan, quieren tener una vida nueva, quieren tener un cambio, están pasando por circunstancias, tal vez, hermano, de enfermedades o de vicios, de dolor, de sufrimiento, en el matrimonio y muchas otras cosas donde, hermanos, hay un límite, donde el hombre dice, ya no aguanto más, no soporto más. Incluso pobreza también, ¿cierto, hermanos? Creo que no debemos estar tristes porque somos pobres, pero que estemos pobres toda la vida, como que sí se cansa uno, ¿verdad? Digo, el salmista dijo, Señor, cuando miraba a los que comían manjar, Señor, ¿por qué aquel que no te sirve, por qué aquel malvado puede disfrutar de todo eso y está en su casa durmiendo en paz? Y yo, Señor, acá estoy con lo mínimo. Claro, terminó reaccionando que no tiene que poner la mirada en las cosas, hermano, terrenales, pero termina su oración diciendo, bueno, Señor, no me dejes caer en tanta pobreza para que no blasfeme contra ti, Señor. ¿Se entiende? Porque imagínate que te estás muriendo de hambre y es llegar al extremo, probablemente ahí a blasfemar. Pero Dios es justo que no te va a dejar llegar hasta ese extremo. Pero a lo largo dirá, bueno, hermano, pero vivir toda la vida, bueno, yo creo que Dios no nos ha dejado en esa vida. Tenemos más que lo mínimo y mucho más de lo que necesitamos, ¿cierto, hermanos? Muy bien, así es que tenemos que aprender, hermanos, a venir al Señor si estamos a punto de explotar, y decir, Señor, ya mi vida, Señor, ya no tiene sentido. Ya tengo tantos años de esa vida pecaminosa, esa vida, Señor, y quisiera un cambio. Estoy, Señor, cansado. Y Él dice, venid a mí los que están cansados. Y van a vivir una experiencia de un cambio de vida. El Señor puede cambiar el corazón, la mente, y de esa manera usted empieza a vivir una vida nueva. Ya no la vida anterior de sus pensamientos que lo llevaban a ese estado
esa condición donde no podían ni querían obedecer la palabra del Señor, pero ahora usted se siente cansado y dice, Señor, ya basta, ayúdame, Señor, quiero un cambio. Y el Señor ¿cómo es la palabra? Es perfecto, especialista para cambiar en nuestras vidas. Pero tenemos que venir a Él y decirle, Señor, ya no soportamos esta carga. Estamos trabajados demasiados. Así es que también, hermanos, tenemos que llegar a ser discípulos del Señor. Querer ser discípulo. ¿Qué es querer ser discípulo? Hermanos, tener un corazón enseñable. ¿Cómo podemos entender el lenguaje de Dios? ¿Cómo puedo yo entender el lenguaje de Jesús? Dejándome enseñar. Tener un corazón enseñable. Pero claro, si empiezo a ser como los fariseos, que venían con preguntas perversas, preguntas con intenciones malvadas, ¿cómo yo voy a ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús? Un discípulo es aquel que se sienta a los pies de su maestro con honor, con reverencia para escuchar. Y cada vez que escucha, entre más escucha, es más edificado y enseñado. Y si tiene preguntas, las tiene, pero para recibir una respuesta, no para dar una respuesta a él y su opinión, sino yo creo que es así. Pero vemos ciertos discípulos que tenemos la idea de que lo que nosotros pensamos, eso es, y no lo que Dios diga. Y ahí donde muchos de nosotros vamos a experimentar, hermanos, un crecimiento tardío, una vida espiritual más tardía, porque queremos enseñar a Dios por nuestras ideas y pensamientos erróneos, en vez de estar atento a su voz y el corazón abierto y el oído abierto. Tenemos que tener un corazón enseñable, permitirnos que el Señor nos diga las cosas, nosotros entender lo que Él nos dice sin estar poniendo obstáculos o querer contradecir lo que el Señor nos esté diciendo. Ser como un niño, es lo que dijo Jesús. Si fueses como un niño, que todo lo que se te diga como niño, usted lo va y lo hace, ¿cierto? No está argumentando, no dice ¿y para qué? ¿Y por qué? Son niños tiene tanta fe que lo que le dice el papá o la mamá, lo cree inmediatamente. Número 2, también, hermanos, tenemos que aprender lo que dice Romanos capítulo 2 y el verso 2, no conformarnos a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa, hermanos, no conformarse? En otras palabras, Dios te escoge, Dios te eligió para ser su discípulo, pero para que fueras un revolucionario. No para que sigas en la misma mentalidad de antes, la misma vida de antes, toda la misma práctica de antes. No, para que de ahí en adelante te conviertas en alguien que quiere experimentar una vida nueva, un revolucionario, a que ya vivió la vida secular, la vida pecaminosa y dice, hay algo más que vivir aparte de esto, yo quiero ser y alcanzar cosas diferentes, pero ahora en lo bueno de Dios, en las cosas agradables de Dios, y no quedarte, hermanos, con esa misma mentalidad, con ese mismo estado, sino el anhelo de querer ser alguien diferente y no quedarte conforme. ¿Cierto, hermanos? Sino que también dice, hermano, que no debemos conformarnos como la idea, hermano, de que no nos eduquemos, no nos enseñemos, no nos conduzcamos, no nos dejemos guiar, no nos dejemos moldear, o no nos identifiquemos como el mundo. Que no nos conformemos a esa misma práctica de vida que los demás sin Dios están viviendo. No os conforméis, que no estemos de acuerdo a esas cosas, sino al contrario, hermanos, que nosotros tengamos la idea diferente, un pensamiento contrario a la corriente de este mundo. Eso es lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de ¿qué? De vuestro entendimiento. La transformación, la renovación va a venir
por medio de una mente transformada. La mente es como la semilla que después que nazca va a dar la evidencia de qué fruto se sembró. ¿Cierto? Cuando se siembra la semilla no se sabe qué fruto es hasta que nace el árbol, nace la planta y crece, florece, da fruto, entonces se mira el fruto. La mente del cristiano es como la semilla que se siembra, pero hasta que nace y crece, florece y da fruto, entonces se mira lo que es. Y si nosotros nos damos a la tarea de una transformación de nuestra mente, entonces seremos unos verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, verdaderos seguidores de Dios, que no nos hemos conformado a la corriente de este mundo porque nuestra mente se transformó. Nuestra mente se hizo diferente a una mente pecaminosa, a una mente que está, hermanos, decaída o en decadencia, muerta espiritualmente. Y así es que tenemos que buscar esa renovación, dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando viene la renovación de la mente, entonces todo lo que es de Dios, vas a descubrir lo que es bueno, agradable y perfecto. Mientras no tengamos la renovación de la mente, a lo de Dios lo vamos a ignorar. Así que eso no es bueno. Eso de Dios, yo que estoy joven, para mí no es. Eso es para los viejos, como mis padres, mis abuelos, la gente que está vieja, que no piensa en divertirse, que ya vivió su vida. Pero para los jóvenes dicen, para nosotros es allá estar en la calle divirtiéndonos, en las noches, en los lugares donde la gente se va a divertir. Para ellos, esos piensan de que la iglesia, la religión, las cosas de Dios es aburrido, porque la mente no está en la mente de Dios, sino en la mente del mundo. Por eso dicen por ahí que es raro ver a un joven humilde. Humilde quiere decir estar en la iglesia, alabando a Dios, disponible acá, participando, cantando, exaltando a Dios, y no viniendo con los padres a la fuerza, sino que de su propio corazón, de su propia alma, de su propia decisión y su mente que tiene ahora en Cristo, en Dios, dice, es que yo tengo que ir porque me nace de mi alma. Es raro ver un joven humilde. Y también es raro ver un anciano alegre. Fíjese, dos cosas que son raras. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están hoy en día? Siempre, todas las edades, ¿no? ¿Por qué? Porque la juventud es la etapa más grande del orgullo, del ego, de la exaltación. Estoy sano, estoy bien parecido, estoy sin arrugas, mi pelo está blanco, mi pelo está negro, me sonrío y ni una arruguita me sale porque estoy bien nítido. Cualquiera que me vea en la calle, va a voltear a verme porque estoy en la etapa de mi juventud. Y la Biblia enseña que esa etapa de la juventud es la más peligrosa para que se nos suba, se le suba, yo ya pasé ya por la juventud, para que se le suba el orgullo. Jóvenes, ustedes que están jóvenes, ustedes están en más peligro de que se les suba ese orgullo y piensen de esa manera. La iglesia es para los viejos. Tengan cuidado como jóvenes, porque muchos de ellos fracasan en la vida antes de llegar a viejos, antes de llegar a reflexionar y buscar a Dios, y han terminado su vida en derrota porque se fueron con su ego, se fueron con su orgullo, como el hijo pródigo, pidieron su herencia y se la fueron a malgastar y terminan en nada. Algunos regresan a la casa con su padre, pero muchos perecieron en el camino, porque su orgullo los llevó hasta allá. Ahí están los jóvenes, busquen multitudes de jóvenes, ¿dónde están? Haciendo filas para entrar a los nightclubs, comprando droga, comprando cuanta cosa que es perversa. Ahí están los jóvenes. Pero por el otro lado tenemos a los ancianos, que llevaron probablemente una vida desagradable también en su juventud, y
Y se fueron educando así hasta que llegaron a viejos. Ahora de viejos vinieron a ser cristianos, pero su vida no ha sido transformada. Todavía su mente no ha sido renovada totalmente y van otra vez en un proceso muy lento, y más si no se dejan moldear por Dios. Y ahora después de viejos, son viejitos. ¿Cómo le llaman a los viejitos que son así un poquito, cómo dicen, gruñones? Gruñones. ¿Cómo le llaman cuando es así como uno insoportable? Viejitos molestos, son gruñones. Que no hay gracia. Que están ahí viejitos y todo el tiempo molestos. Y no quiero nada aquí, váyanse para allá. Quiten el ruido. No hagan nada aquí. Tráiganme aquello. Y solo es con esa actitud, hermanos, que cae hasta mal, ¿cierto? Y lo quieres ayudar, lo quieres querer y no se deja querer. ¿Se entiende? Qué triste llegar a esa edad ya de viejito y no haya complacencia en ti, de que digas, ya, gracias a Dios, ya llegué aquí a esta edad. Ya me estoy poniendo con el pelo bien blanco, gracias a Dios. Mira cuánta arruga me está saliendo, qué felicidad, ya viví la vida, qué gratitud tengo, qué satisfacción, porque hay otros que no llegaron a esta edad, o tal vez ya llegaron y también ya partieron, pero llegar a la etapa de la vejez y también poder estar en paz y contento con Dios y contigo mismo. Por eso la Escritura dice al joven, ¿no? Que no sea que pasen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que debes apartarte del mal cuando estás joven, porque vas a ir edificando un carácter, vas a ir edificando una vida, vas a ir edificando una mentalidad en el pecado a tal grado que te va a costar luego transformarla en una mentalidad pura y limpia. No crean que va a ser de la noche a la mañana la transformación de una mente. ¿Cuántos años les tocó haber hecho una mente pecaminosa? Desde que nacimos. ¿Hasta cuántos años? No, pues hasta 25 años cuando yo me convertí. Bueno, pues 25 años te llevaste metido en una mentalidad carnal, terrenal. Que desde niño los papás te decían, a ver, mijo, tómate una cervecita en el biberón. Los papás que han enseñado a sus hijos a tomar. A ver, hijo, dígale a su mamá esto, y es mentira, y el papá lo enseña a mentir. Y así hasta que lo fue educando. La sociedad igual, te fue enseñando la sociedad. Fueron años y años para programar esa mentalidad. ¿Y usted cree que de la noche a la mañana va a ser transformado? No, hermanos. Dios nos salva al momento que creemos, pero la renovación viene a través de la palabra del Señor. ¿Cuánto buscamos la transformación? ¿O cuánto no la buscamos? Yo ya me creo salvo, pero ¿sigo todavía en el pecado? ¿Sigo todavía participando del mundo? ¿Dónde está mi anhelo de querer transformar mi mente? Para que yo compruebe la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No hay maldad en la voluntad de Dios. No hay maldad en la mente de Dios. No hay dolor en la mente de Dios. Quiero decir que todo es para bien cuando, hermano, llegamos a entender que los pensamientos de Dios son buenos, son perfectos y agradables. Por eso el Señor dice, porque así como están los cielos más altos o altos a comparación, dice, de vuestros pensamientos, dice, así son mis pensamientos acerca de vuestros pensamientos. Hay una gran distancia, ¿no? Muy bien, así es que tenemos que tener una revolución en nuestra vida. No nos conformemos a quedarnos en el estado que el Señor nos encontró, sino ser transformados. Jesús le dijo a los que habían creído en Él, hermanos, le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El punto es permanecer. ¿Permanecer en qué? Sus palabras, sus pensamientos, la mente de Dios. A Nicodemo le dijo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es necesario, Nicodemo, tener una mente correcta. Tú tienes una mente llena de muchas prácticas religiosas, Nicodemo. Pero necesitas nacer de agua, que es la palabra, y del Espíritu. Ese Espíritu, tu Espíritu está muerto. Tu carácter está muerto. Tienes una mente caída, un espíritu muerto. Necesitas nacer de nuevo. Y es como puedes entonces entender, ver el reino de Dios. Mientras no se puede ver ni entender. Y ahí, hermano, que así el apóstol Pablo llegó a decir, hermanos, que él tenía la mente de Cristo. No solamente él dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice así, dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor?
¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros tenemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Nuevamente, está hablando ahora de quién puede en realidad entender al Señor. ¿Quién puede tener esa capacidad de conocer los pensamientos del Señor? ¿O quién sabe, dice, lo suficiente para enseñarle a Él? Está hablando de alguien, hermanos, que no se tiene que poner en contra de la palabra del Señor, sino al contrario, estar dispuesto a escucharle. Y él contesta y dice, pero nosotros tenemos estas cosas. ¿Qué tenemos estas cosas? Las hemos recibido, las conocemos, las cosas de Dios. Las apercibimos, las tenemos la capacidad de escucharla. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Se ha transformado la mente. Esa mente que antes me llevaba de continuo al mal, esa mente que antes me dominaba para pensar en cosas y maquinar cosas que no son buenas, cosas pecaminosas. Cualquiera que antes maquinábamos como pecado, ahora el Señor lo ha transformado a tener pensamientos buenos, a meditar en cosas buenas, a estar incluso, hermanos, al despertar. No sé si te pasa que al despertar lo primero que te viene es las cosas de Dios. Y al acostarte, lo último que piensas es en las cosas de Dios. No así el malo. El malo se acuesta pensando en el mal y se levanta pensando en el mal, porque tiene una mente contraria a la mente de Dios. Y el apóstol Pablo dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Si pudiéramos hablar un poquito de ella. Misericordia, bondad, cosas sanas, cosas limpias, entre ellas obediencia a Dios, sumisión a Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y en el apóstol Pablo vemos tantas cosas de Cristo en él, sometido, dejó todo por amor a Cristo, vivió su vida tratando de alcanzar tanto a los gentiles, que el Señor lo puso como apóstol a los gentiles, pero también dice que por amor a los suyos, por amor a los judíos, él se hacía como un judío. Iba a la sinagoga, se presentaba en el templo con tal de poder ganar a alguien para el Señor. Eso nos da a entender que la mente de Cristo es una mente llena de amor, una mente llena de compasión, de obediencia a Dios y del propósito de hacer la voluntad de Dios. Terminemos con el verso 47 del capítulo 8. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En otras palabras, también el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo el que ya tiene esa gracia de Dios se ha venido a convertir hijo de Dios y ahora puede escuchar la voz de Dios y le siguen. Pero aquellos que no han nacido de Dios, aquellos que están en su mente natural y terrenal, carnal, diabólica, poseídos, siguiendo la corriente de este mundo, anhelan, desean hacer el mal todavía, los deseos de su padre, el diablo, dijo Jesús, quieren hacer. Todavía lamentablemente, hermanos, están en ese estado del cual no pueden entender el lenguaje de Dios, porque es un lenguaje de arriba, es un lenguaje santo, puro. ¿Qué tenemos que hacer entonces hoy? Disponer nuestro corazón. Hoy disponer nuestro corazón a ser enseñables, a tener un corazón dispuesto a seguir y seguir y seguir enseñándonos y aprender y aprender y aprender más de Dios. No nos consideremos que sabemos mucho, ni nos consideremos maestros. Considerémonos un aprendiz más, un discípulo más, dispuesto a oír y aprender más de Dios. Amén. Ahí, como dijo el Señor Jesús, el que tenga oídos, pero para oír, que oiga. Pero unos no tienen oídos para oír.
y no van a aprender. No van a recibir su palabra. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie.